Está bien. Profe, yo tengo una consulta con respecto a la clase. Sí, ¿Podrías explicarme el tema de la reacción de fijación del complemento cuando era no hemólisis, reacción positiva y hemólisis, reacción negativa? Esa parte no entendí. sí, claro. O sea que la reacción de fijación del complemento se llama fijación del complemento porque el complemento tiene la capacidad de unirse a la unión antígeno-anticuerpo, ¿verdad? Al complejo antígeno-anticuerpo, ¿sí? Entonces, en esta reacción del complemento que se utiliza para el diagnóstico, se tiene que incorporar además una enzima hemolicina, ¿verdad? Que es dependiente de complemento, dependiente de la presencia de complemento para que pueda producir la hemólisis, ¿verdad? Entonces, si el complemento está libre, digamos, ¿verdad? Si no se une al complejo antígeno-anticuerpo, ¿verdad? Eso va a ocurrir en el caso, por ejemplo, de que en el suero del paciente no tenga los anticuerpos que estamos buscando, no se va a formar el complejo antígeno-anticuerpo, entonces el complemento, o sea, las proteínas del complemento que se incorporan a la prueba, no van a tener con qué unirse. Entonces, después en un paso previo se agrega la enzima hemolicina que depende de esa proteína del complemento para poder actuar, ¿verdad? Entonces, por eso se produce la hemólisis y la reacción. Cuando se produce la hemólisis, va a ser la reacción negativa, que significa que no estaban los anticuerpos del paciente, entonces el complemento no se unió al complejo antígeno-anticuerpo y el complemento se unió a esa hemolicina dependiente de anticuerpos, ¿está? Y en el caso de que no ocurra una hemólisis, ¿qué es lo que pasa? Tenemos en el suero del paciente, estamos buscando un anticuerpo, ¿verdad? Y ese anticuerpo está presente. Es un anticuerpo contra, qué sé yo, un microorganismo determinado, ¿verdad? Entonces, se hace la reacción antígeno-anticuerpo, ¿verdad? En este caso lo que se buscan son los anticuerpos, entonces tenemos que tener el antígeno en el reactivo, ¿verdad? En esta reacción de fijación del complemento o prueba de fijación del complemento necesitamos muchas cosas. O sea, necesitamos por un lado tener el antígeno preformado, que eso está disponible comercialmente, ¿verdad? O sea, se compran estos kits. Y entonces ponemos en contacto en esos pocillos, ¿verdad? Nuestro reactivo que tiene el antígeno, se pone la muestra del paciente que sería el suero que tiene el anticuerpo que estamos buscando y eso al unirse van a formar la unión antígeno-anticuerpo, ¿verdad? Después en otra etapa se agregan las proteínas del complemento y en el caso de que estén presentes, ustedes saben que el complemento puede unirse a la unión antígeno-anticuerpo. ¿Se acuerdan de la vía clásica del complemento, verdad? Pero se agrega solamente la proteína que es capaz de unirse, ¿verdad? Y en el caso de que exista el anticuerpo, entonces se va a formar esa unión antígeno-anticuerpo y esa proteína del complemento va a quedar fijada a la unión antígeno-anticuerpo, por eso se llama fijación. Y después se agrega la enzima hemolicina y se agregan unos glóbulos rojos, ¿verdad? Se agrega todo eso. Y la hemolicina va a poder actuar solamente si el complemento está libre, o sea, si no se fijó. Y si no se fijó, significa que no había anticuerpos para formar el complejo antígeno-anticuerpo. Entonces va a estar el complemento disponible para unirse a la hemolicina y se van a alisar los glóbulos rojos, ¿sí? Y eso por eso, si se observa una hemólisis, va a ser una reacción negativa. Y en el pocillo, como yo les había mostrado en el PPT, ¿verdad? La hemólisis se ve en ese pocillo como el color rojo de la hemoglobina difuminado, ¿verdad? O sea que en forma homogénea se dispersa ese color rojo. Sin embargo, cuando no hay una hemólisis, los glóbulos rojos caen o precipitan en el fondo, se acumulan en el fondo y forman como un botoncito rojo, ¿verdad? Y ese botoncito rojo, al mirar
nosotros podemos decir que no hubo hemólisis, ¿verdad? Que son los glóbulos rojos intactos que no fueron destruidos por la hemolicina porque no estaba el complemento disponible, ya que se unió al complejo antígeno anticuerpo. ¿Está sí, quedó claro? Sí, profe. Básicamente, la hemolicina, decir de esa forma. Sí, o sea que necesita, se puede decir como que es un cofactor, ¿verdad? De la hemolicina, que es necesario para que la enzima pueda ejercer su acción. ¿Verdad? Perfecto. Sí, ya entiendo, profe. Gracias, gracias. Bueno, de nada. ¿Alguna otra consulta? Profe, yo tengo una consulta. Sí. Sobre el método de ELISA, el Sí. directo y el indirecto, no se me quedó muy claro. Sí. ¿Qué parte específicamente? O sea, que te queda claro qué es directo y qué significa indirecto, qué es lo que se busca en el método directo y qué se busca en el método indirecto. No, eso es lo que me confundí, profe. En estos métodos de diagnóstico, en el método directo lo que se busca es la presencia del antígeno, por eso se llama directo. Y en el método indirecto se busca la presencia de anticuerpos, que eso significa que no se detecta directamente el microorganismo, por ejemplo, si hablamos de un microorganismo infeccioso, ahora no vamos a buscar la presencia de ese bicho, de ese microorganismo que tiene los antígenos, sino que una respuesta de nuestro cuerpo que deriva de la presencia de ese microorganismo. ¿Verdad? Por eso se dice indirecto, porque indirectamente, al detectar los anticuerpos, nosotros podemos llegar a la conclusión de que ese antígeno está o estuvo presente en el organismo. Eso es que sea directo o indirecto. Y en el método de ELISA, que, bueno, en el método de ELISA, uno de los compañeros, el que hizo la primera pregunta, preguntó sobre las dos etapas, ¿verdad? De estas reacciones antígeno-anticuerpo, ¿verdad? Y en esa segunda etapa que decía, que es la etapa de las manifestaciones de la unión antígeno-anticuerpo, una posibilidad es utilizar enzimas, ¿verdad?, que se puedan unir al anticuerpo, a la porción FC del anticuerpo. Y en el caso del método de ELISA, tenemos, en el ELISA directo vamos a tener en el ELISA directo vamos a buscar la presencia del antígeno. Entonces, se coloca la muestra del paciente, ¿verdad?, que se supone que tiene el antígeno, y después nosotros necesitamos tener un anticuerpo prefabricado que esté unido a una enzima, ¿verdad? Pero ¿cómo nosotros vamos a saber que esa enzima actuó? ¿Cómo eso se va a manifestar de forma visible, ¿verdad? Porque si hay unión antígeno-anticuerpo, es decir, si el antígeno está en la muestra y nosotros agregamos el anticuerpo unido a la enzima, ¿verdad?, se va a producir la unión antígeno-anticuerpo, y en otra etapa tenemos que agregar un sustrato para esa enzima. Y ese sustrato, se utiliza un sustrato que al transformarse por acción de la enzima se convierta en un compuesto coloreado o cambie de color, ¿verdad? Entonces, si hay unión antígeno-anticuerpo y después nosotros agregamos el sustrato, ¿verdad? Eso sería en un pocillo, en una solución, sería una suspensión, ¿verdad? Y agregamos el sustrato de esa enzima, tiene que haber un cambio de color, ¿verdad? Y eso solamente puede suceder si hubo unión antígeno-anticuerpo. ¿Por qué? Porque se hace un lavado, o sea, primero se pone la muestra del paciente, ¿verdad? Después se ponen los reactivos, que sería en este caso el anticuerpo unido a la enzima, y después se hace un lavado, ¿verdad? Entonces, si no hay unión antígeno-anticuerpo, esos anticuerpos que nosotros pusimos unidos a la enzima se escurren con el agua, se lava. Entonces, solamente no queda nada, digamos, en el pocillo, ¿verdad?
va a quedar solamente esa muestra del paciente que no tiene el antígeno que estamos buscando. Entonces, en la siguiente etapa, cuando agregamos el sustrato de la enzima, no va a estar más la enzima, porque ese anticuerpo no se unió al antígeno, ¿verdad? Y no se va a ver un cambio de color y esa va a ser una prueba negativa. Ese es en el caso del ELISA directo. Y en el caso del ELISA indirecto, lo que nosotros buscamos es la presencia del anticuerpo en la muestra del paciente, porque es indirecto. Entonces, en ese caso tenemos que tener nosotros el antígeno en el reactivo, ¿verdad? Y se coloca, o sea, está el antígeno en el pocillo de reacción, va a estar el antígeno previamente prefabricado. Después vamos a agregar la muestra del paciente, que sería un suero, para saber si tiene los anticuerpos específicos, ¿verdad? Pero ese anticuerpo que proviene del suero viene del paciente, ¿verdad? No se le puede pegar una enzima, ¿verdad? Porque eso es un proceso que se realiza, o sea, que se fabrica específicamente. Y la solución que se encontró para poder detectar esta reacción es utilizar otro anticuerpo prefabricado, que en este caso es un anticuerpo antiinmunoglobulina humana. Y ese segundo anticuerpo, que es el anticuerpo antiinmunoglobulina humana, que también nosotros tenemos que tener disponible en el reactivo, ¿verdad? En el caso del ELISA indirecto, es el que va a estar unido a la enzima. Entonces, primero tenemos en el pocillo el antígeno, estamos hablando del ELISA indirecto, ¿verdad? Tenemos el antígeno en el pocillo, que eso forma parte del reactivo, ¿verdad? Después se agrega el suero del paciente. En el caso de que sea positivo, va a tener los anticuerpos, ¿verdad? Y después se agrega el segundo reactivo, que es el anticuerpo antiinmunoglobulina humana con la enzima, ¿verdad? Y en el caso de que esté el anticuerpo en el suero del paciente, ese segundo anticuerpo va a quedar pegado también, ¿verdad? Y entonces, después del lavado, va a quedar todo unido, pegado, digamos, de forma que en el siguiente paso, al agregar el sustrato de la enzima, se produzca esa reacción, ¿verdad? Enzima sustrato, y que el sustrato cambie de color. Y va a cambiar de color esa solución o esa suspensión, ese pocillo va a cambiar de color. Y eso se puede observar a simple vista, o se pueden usar equipos automatizados, ¿verdad? Esa sería la diferencia. No sé si quedó claro. Sí, gracias, profe. Bueno. ¿Alguna otra consulta? ¿No? Bueno, entonces podemos empezar ahora con las preguntas. Y les pido que por favor no se pongan, yo sé que no todos se van a poner nerviosos, pero que no se pongan nerviosos, que traten de aprovechar esta clase, ¿verdad? Y por ahí, si ustedes se dan cuenta, las personas que estudiaron, entendieron, si por ahí ustedes se dan cuenta de que alguno de sus compañeros no está respondiendo del todo bien, ¿verdad? Pueden también estar atentos a las explicaciones que nosotros damos, ¿verdad? Los profesores, ¿sí? En ese sentido, les va a servir, ¿sí? Pero yo les cuento que en general están respondiendo bien, chicos, están respondiendo muy bien. Y es importante también que ustedes, o sea, probablemente no van a saber todo, ¿verdad? No van a dominar todo el tema por una vez que escuchen el video, pero van a tener una idea de qué estamos hablando, ¿verdad? Bueno, empezamos. La primera pregunta, describir la estructura general de los anticuerpos y sus partes. José Manuel Acosta está. Sí, profe, acá estoy. La verdad yo no pude ver todavía el video. Ah, Sí, bueno, no hay no voy a poder problema. responder. No hay problema. Si querés, nos puedes decir algo que tenés alguna idea, que nos quieras decir algo de los anticuerpos, porque esto por ahí, qué sé yo, ya vieron en bioquímica, no sé. Puedes decirnos algo, ¿no?
Y la verdad que no quiero pilotear como dijo la compañera. Pues. Bueno, no hay problema. Eduardo Álvarez, Buenas, profe, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? ¿qué tal? Bien. Eh, no sé, la verdad, profe, te puedo decir que tiene dos cadenas pesadas, dos cadenas livianas, Sí, que son familia eh, que los anticuerpos y la inmunoglobulina son una familia de glucoproteínas con una estructura similar. sí, Después tiene cadenas con dos o más dominios de inmunoglobulina sí. y no sé qué más te puedo decir. Y tienen dos partes funcionales distintas, ¿verdad? ¿Nos puedes hablar de esas partes que serían las fracciones, regiones o fracciones del anticuerpo? Entendía una parte FAB, Sí, ¿verdad? Donde se unía el antígeno, sí, y muy tenía bien. una parte FC, donde se unían las moléculas. Sí. Otra Y molécula o células del sistema inmune, ¿verdad? sí, Sí, muy bien. y eso. Bueno, gracias, Eduardo. Dale. Bueno, entonces, para repasar, como nos dijo Eduardo, ¿verdad? Los anticuerpos están formados por dos cadenas pesadas idénticas y dos cadenas ligeras o livianas idénticas, ¿verdad? Y son glucoproteínas. Estas cadenas también están unidas por uniones covalentes que son puentes disulfuro, ¿verdad? Entonces acá tenemos la cadena pesada, las dos cadenas pesadas en rojo y las cadenas ligeras en azul, ¿verdad? Profe, te Y paso una pregunta. sí, En el video vos decías que cada tipo de clon produce una misma zona de unión al antígeno, pero después no entendí muy bien si es que esa zona de unión es la misma para cada tipo de clon o si varía en los mismos tipos de clones. Eso es lo que no entendí. para un clon va a ser el mismo anticuerpo, con la misma especificidad. Por ejemplo, el clon va a surgir de un linfocito B, ¿verdad? Los linfocitos B son los que tienen los anticuerpos. Inicialmente, el linfocito B produce anticuerpos que se encuentran en la membrana, anticuerpos de membrana, que pueden ser de tipo IgM o IgD, ¿verdad? Entonces, el linfocito, tenemos nosotros millones de linfocitos y cada linfocito va a tener una especificidad determinada para un antígeno determinado, ¿verdad? Uno solo. Por ejemplo, tenemos un linfocito B que todos sus receptores de membrana IgM e IgD van a ser específicos para un antígeno, ¿sí? Entonces, una vez que se encuentra el linfocito B con su antígeno, por primera vez que habíamos visto esto que ocurre en los órganos linfáticos secundarios, ¿verdad? Se va a activar el linfocito B. Y ahí se va a empezar a formar, se va a reproducir, ¿verdad? Y se va a formar un clon, que significa que van a ser linfocitos B idénticos, significa que va a tener eh, el mismo anticuerpo, ¿verdad? La misma especificidad, y se van a diferenciar a células plasmáticas, que son células de mayor tamaño con mayor capacidad de producir muchos anticuerpos, y ya no de membrana, sino anticuerpos solubles, ¿verdad? Que pueden ser liberados a la sangre, esos anticuerpos. Y todos esos anticuerpos liberados van a tener la misma especificidad por el antígeno que el linfocito original, ¿verdad? O sea que cada clon le va a corresponder a un linfocito. ¿Entienden? O sea que no sé si estoy respondiendo tu pregunta. Si tenemos diferentes clones, significa que son diferentes linfocitos y van a tener diferente especificidad, ¿verdad? Y la especificidad se determina en esa región variable del anticuerpo. O sea que, profe, todos los clones que derivan de un mismo linfocito tienen la misma zona de unión, pero
diferentes clones de diferentes linfocitos tienen esa zona variada. O sea, un clon van a ser todas las células que derivan de un mismo linfocito, ¿verdad? Y van a ser idénticos. Eso es un clon, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a tener un clon que, de linfocitos que detecta el antígeno X, ¿verdad? Entonces, todas las células que se forman a partir del linfocito que tiene ese anticuerpo específico para el antígeno X, toditos van a tener anticuerpos específicos para el antígeno X. Y si tenemos otro linfocito que tiene anticuerpos para el antígeno Y, el clon del linfocito, de ese linfocito, todos van a generar solamente anticuerpos para el antígeno Y. ¿Se entiende eso? Y así podemos tener diferentes, o sea, tenemos de hecho millones, ¿verdad? De 10 a la 7 a 10 a la 9, distintos linfocitos. Y cada uno va a tener una especificidad determinada por un antígeno, ¿sí? Y recién el linfocito, cuando se encuentre con su antígeno, ahí se va a activar y va a proliferar y producir ese clon. Eso se hace para que tengamos muchísimas células más y en la siguiente infección el antígeno, ¿sí? En la siguiente exposición a un mismo antígeno. Vale, gracias, profe. Bueno. Sí. Sí, es solamente, o sea que acá tenemos la cadena ligera, ¿verdad? Y esto va a formar parte de la región variable y esto ya es una región constante. Sí, solamente la zona del extremo N terminal es la región variable. Así es. Y en el caso de la región variable está formada también por una partecita de la cadena pesada y por una partecita de la cadena ligera. Entonces, son esos abultamientos que interactúan con las estructuras del antígeno, ¿verdad? Sí, acá van a estar esa estructura complementaria, ¿verdad? Porque ustedes saben que, bueno, estas son proteínas globulares, ¿verdad? Que tienen una estructura tridimensional y esa estructura, la unión, la especificidad que se da para poder unirse al antígeno va a estar determinada obviamente por su estructura, ¿verdad? Como siempre se dice en el curso de bioquímica, que la estructura está relacionada con la función, ¿verdad? Entonces, esta es una zona donde la estructura tiene mucha variabilidad porque se determina por ese proceso de recombinación aleatoria, recombinación genética, ¿verdad? Entonces, un anticuerpo que deriva de un linfocito va a tener una determinada estructura en su región variable y la otra, y otro anticuerpo que deriva de otro linfocito va a tener otra estructura, ¿verdad? Y a eso es lo que se llama idiotipo, ¿verdad? A las variaciones en la región variable del anticuerpo. Y esa sería la región constante, donde está el extremo C terminal, y esta región constante es la que tiene la capacidad de unirse a otras moléculas o células del sistema inmune para poder interactuar, ¿verdad? Porque el anticuerpo, ¿verdad? Gracias a esta zona de unión a otras células y moléculas, puede desencadenar, o sea, puede producir otras funciones que se llaman eso funciones efectoras, que es otra pregunta también que les voy a hacer. La parte carboxilo, profe, del FC, eso es todo constante, ¿verdad? Sí, forma parte de la región constante, así mismo. Y lo que está unido por puente y sulfuro son los dominios IG, ¿verdad? Sí, son los dominios, o sea, en realidad en un dominio que es una estructura conservada, en un dominio se mantiene ese dominio
por puentes disulfuro, ¿verdad? Ven que acá se ve como un bucle, ¿verdad? Y se mantiene por puentes disulfuro y también hay puentes disulfuro entre, por ejemplo, la cadena ligera y la cadena pesada para que se mantengan unidos, en este caso, ¿sí? O sea que acá podemos ver los puentes disulfuro, lo que hacen es mantener, digamos, estable los dominios, ¿sí? De inmunoglobulina. ¿Está? Está. Bueno. Y acá tenemos, ¿verdad? Regiones y fracciones. La región, el extremo variable, acá se ve, ¿verdad? El extremo variable y el extremo constante. Y la región FAB, que es el sitio de unión al antígeno, y la región FC, que dice funciones efectoras porque es capaz de interactuar con otras moléculas o células. Acá también se pueden ver estos dominios, ¿verdad? Los dominios, y esto que aparece así en rojo son los puentes disulfuro, ¿sí? Existe también una región bisagra en la cadena pesada, y esa región bisagra le da cierta flexibilidad al anticuerpo, ¿verdad? Por ejemplo, esta flexibilidad puede ser usada cuando hay antígenos que están, por ejemplo, en una superficie y se encuentran alejados, ¿verdad? O sea, más alejados de lo que, de la posición normal, digamos, de un anticuerpo, entonces se abre un poquito más, ¿verdad? O se cierra un poquito más en el caso de que quiera unirse a antígenos que se encuentran un poquito más próximos de lo que están estos brazos del anticuerpo, sería. O sea, en la región bisagra se da una cierta flexibilidad, ¿verdad? Profe, y en esa región bisagra hay puentes de disulfuro, ¿verdad? En esa región bisagra, no, en realidad está determinado eso por la secuencia de los aminoácidos, ¿verdad? Que le van a dar esa posibilidad de moverse, o sea, le van a dar, le van a permitir que tenga una estructura no tan rígida en esa zona. A eso se debe la flexibilidad, ¿sí? A los aminoácidos que se encuentran en esa zona. No van a ser aminoácidos que tengan grupos funcionales que le confieran una estructura rígida a la molécula. Profe, ¿Sí? las funciones estas de los anticuerpos eran 4, ¿verdad? Sí, o sea, 5. O sea, yo podría considerar lo mismo esto de eliminar microbios y parásitos como uno solo, o tendría que ser diferente. No, y microbios y parásitos, sí, se puede considerar como uno solo. Si querés, profe, ya te respondo esta pregunta ya. A ver, un poquito, por favor. Discúlpame. ¿Me puedes decir tu nombre? Que no me fijé quién estaba hablando. Iván Sils, profe. Porque lo que pasa es que yo quería llamar, o sea, yo quería elegir las personas que respondan, ¿verdad? Y esa justamente es una pregunta. ¿Vos no querés agregar algo con relación a la estructura de los anticuerpos? ¿Vos querés responder las funciones efectoras? Y si querés, no puedo responder. Bueno, está bien, responden. Y yo sé que son 4, que son eliminar los microbios y los parásitos. Otro era que activaban, ¿cómo era? El sistema de complemento, creo que era porque tenían la inmunoglobulina G y la M. Sí. Y por lo tanto, creo que tendría que ser así por la vía clásica. Sí, muy bien. Después era la opsonización, creo que es la palabra. Sí. Que era marcarle a un patógeno prácticamente para que un fagocito venga, le coma y después le destruya. Sí, muy bien. Y el último era, creo, decía algo de citotoxicidad.
Sí, que según recuerdo, citotoxicidad, creo que era que al patógeno se le rodean los anticuerpos para que después creo que venía un linfocito y provoque su lisis. sí, así es. O sea que esa citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos se utiliza cuando hay anticuerpos sobre la superficie de una célula, ¿verdad? Por ejemplo, una célula infectada por virus, y eso es detectado por los linfocitos natural killer receptor para el anticuerpo de tipo IgG en ese caso, y entonces se va a destruir esa célula infectada, ¿verdad? Esa es la citotoxicidad. Y había otra función más que los anticuerpos de tipo IgE tienen. Ese no me acuerdo, profe. Ah, no, Ese- ¿No es la respuesta no. primaria, profe? ¿O Activación de secundaria? los mastocitos. Sí, la activación de los mastocitos, sí. Sensibilización y activación de los mastocitos. Y también, muy importante, es la neutralización de los microbios, de los microorganismos, y también puede ser neutralización de las toxinas. ¿Qué es la neutralización? Esta función de neutralización principalmente está determinada por la IgA, que la IgA se encuentra en las mucosas, ¿verdad? Entonces, ustedes saben que en las mucosas y también en secreciones, ¿verdad? Como las lágrimas, la saliva. Entonces, ustedes saben que son la primera barrera, ¿verdad? Las mucosas. Y, por ejemplo, la IgA se encuentra en una cantidad abundante en las mucosas, y lo que hace es unirse a los microorganismos y los neutralizan. Eso significa que evitan que esos microorganismos se adhieran a la superficie de nuestras células, ¿verdad? Y que puedan ingresar. Entonces, a eso se le llama neutralización. Eso creo que faltó. Muy bien, Iván, muchísimas gracias. Profe, ¿Sí? la ozonización sería lo mismo que ubiquitinación. No, no es lo mismo. La ozonización es la unión de una molécula a un microorganismo, ¿verdad? Que esa unión va a facilitar el proceso de fagocitosis. ¿Por qué? Porque los fagocitos tienen un receptor para la opsonina, ¿verdad? Una de las opsoninas son los anticuerpos de tipo IgG, que pueden actuar como opsonina. Entonces, el fagocito tiene el receptor para IgG unida al microorganismo o al antígeno, y de esa forma se va a activar el proceso de fagocitosis. Otra opsonina que produce opsonización habíamos visto en el sistema del complemento, que es el componente C3b. Pero esas opsoninas, para que puedan actuar como opsonina, necesitan tener un receptor en las células, que en este caso va a ser la célula de los fagocitos. Tengo unas imágenes para mostrarles sobre eso. Sí, gracias. ¿Quedó claro, Jorge? Sí, sí, quedó claro. Gracias, profe. Bueno, entonces voy a continuar. Acá podemos ver el anticuerpo, ¿verdad? Que en su región variable o porción FAB se une a los microorganismos. En este ejemplo, por ejemplo, dice microbio 1 que tiene los antígenos con una estructura complementaria al sitio de unión, ¿verdad? Del anticuerpo. Entonces, este anticuerpo está dirigido a este antígeno. O sea que si se encuentra con este microbio, se va a producir la unión, ¿verdad? Y en este otro caso, vemos, por ejemplo, este microorganismo no tiene esta estructura en sus antígenos, ¿verdad? O sea, no tiene un antígeno con esa estructura. Entonces, por eso dice ausencia de unión, ¿ven? No se va a unir. Por eso un anticuerpo es específico solamente para un tipo de antígeno. Si acá tenemos otro microbio, uno se va a unir también, ¿verdad? Incluso este anticuerpo se puede unir puede unir un microorganismo, ¿verdad? Por ejemplo,
se puede unir este antígeno y este, ¿verdad? Entonces queda así unido el microbio al anticuerpo. Y acá tenemos la porción FC, que es a través de donde se producen las funciones efectoras, la fracción FC, y acá se puede decir que actúa como opsonina, ¿verdad? Y que se produce la opsonización cuando se une a los fagocitos, y este sería el receptor de FC, que es el receptor del fagocito, que en este caso los anticuerpos de tipo IgG son los que pueden actuar como opsonina, ¿verdad? Porque los fagocitos no tienen receptores para los otros tipos de anticuerpos que no sean IgG. Profe, entonces las opsoninas serían las moléculas de complemento, los fagocitos o los mastocitos que se unen al anticuerpo. Las opsoninas son el componente del complemento que, o sea, una opsonina es una molécula que tiene la capacidad de unirse a un microorganismo y facilitar su fagocitosis. O sea que específicamente actúa como opsonina el componente del complemento C3b. Esa es una opsonina. Y la otra opsonina es el anticuerpo de tipo IgG. ¿Está? Y el proceso de opsonización es ese proceso de facilitar el reconocimiento del fagocito, ¿verdad? Por ejemplo, gracias a la opsonina, el fagocito, a través de este receptor, va a poder reconocer el microbio que está unido a la molécula opsonina, ¿sí? Pero no podemos decir que una opsonina es el fagocito, eso no. La opsonina es la molécula que se une al microorganismo para... tengo un dibujo, les voy a mostrar. Bueno, y acá se une este sería el C1Q del complemento, que también se une a la porción FC y se va a activar el complemento a través de la vía clásica. Y acá están citadas estas funciones que nos contó Iván, ¿verdad? Y acá tengo algunos dibujos donde explican esas funciones. Tenemos, por ejemplo, entre las funciones efectoras de los anticuerpos, la neutralización, que significa que el anticuerpo, por ejemplo, en las mucosas o en las secreciones, lo que hace es unirse a los microorganismos y de esta forma impide que el microorganismo se adhiera a la superficie de nuestras células o que pueda invadir, ¿verdad? Y después tenemos, esto sería la opsonización y fagocitosis, que está detallado en este dibujo, ¿verdad? En donde tenemos, por un lado, el anticuerpo IgG unido al antígeno, ¿verdad? En este caso, el anticuerpo IgG es la opsonina. Y tenemos el fagocito, que va a tener el receptor específico para esa opsonina, ¿verdad? Que es el receptor de FC gamma, porque es específico de la cadena tipo gamma, que es de IgG, ¿verdad? Entonces, al unirse el receptor con el anticuerpo unido al antígeno, se va a activar el fagocito y va a producir la fagocitosis, ¿verdad? La internalización y destrucción de ese microorganismo. O sea que el fagocito, además de reconocer directamente al microorganismo a través de los PRR, que son los receptores de reconocimiento de patrones que reconocía PAMS, también por este mecanismo, por ejemplo, en este caso la IgG le ayuda al fagocito también a activarse. O sea que son procesos que ocurren en conjunto para potenciar la respuesta, ¿verdad? Otra función es la sensibilización y activación de los mastocitos, en donde el mastocito tiene un receptor específico para la porción FC, pero en este caso de el anticuerpo IgE, ¿verdad? Que la cadena pesada de la IgE se llama epsilon, ¿verdad? Por eso acá no sé si se llega a ver, pero dice FC epsilon. Y esto ocurre en procesos alérgicos y también en la defensa contra los parásitos. Entonces, por ejemplo, si nosotros estuvimos en contacto con un parásito, con el minto, ¿verdad? Por ejemplo, nuestro sistema inmune va a producir IgE, ¿verdad? Y esa IgE
se va a pegar a su receptor en el mastocito, y a esto se le llama mastocito sensibilizado, ¿verdad? Y después, en una segunda exposición con el mismo antígeno, esta unión del antígeno al anticuerpo que está pegado sobre la superficie va a activar esta célula, ¿verdad? En este caso es un mastocito, y al activarse va a liberar sus gránulos que tienen mediadores inflamatorios y también tienen componentes que van a destruir las superficies externas de los parásitos macroscópicos, ¿verdad? Entonces acá estamos hablando de las funciones de los anticuerpos, ¿verdad? Cómo pueden interactuar los anticuerpos, en este caso con otra célula, en este caso también es con otra célula, ¿verdad? En este caso de la neutralización, el anticuerpo actúa solo, ¿verdad? Neutralizando. No se une a otra cosa después. Y también puede activar el complemento, en este caso va a interactuar con proteínas de la proteína C1q del complemento. Y tenemos la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos, que en este caso tenemos una célula infectada por virus, que sabemos que los virus son intracelulares estrictos y utilizan la maquinaria de las células para poder replicarse, ¿verdad? Pero en una primera etapa el virus se tiene que adherir a la superficie y después ingresar, ¿verdad? Y en ese momento en que el virus se adhiere a la superficie, antes de ingresar o en el momento que está introduciendo su material genético, puede ser reconocido por anticuerpos de tipo IgG, ¿verdad? Esto sería, por ejemplo, en el caso de que esta persona ya estuvo en contacto con el antígeno, por eso es que tiene anticuerpos IgG circulantes, ¿verdad? No es la primera infección. Entonces, estos anticuerpos van a pegarse. Si encuentra una célula que tiene el antígeno que es complementario, se va a pegar. Y los linfocitos natural killer tienen también receptores para la porción FC de los anticuerpos de tipo IgG y van a poder unirse a anticuerpos unidos a la superficie celular. Y de esa forma se puede activar también el linfocito natural killer, que sabemos que es de la inmunidad innata, ¿verdad? Y va a liberar sus gránulos para destruir la célula. Este es otro mecanismo por el que puede actuar el linfocito natural killer. Y esas son básicamente las funciones efectoras de los anticuerpos, ¿verdad? La siguiente pregunta dice, tipos de anticuerpos, o sea, me refiero a los isotipos, ¿verdad?, que hay en el humano, y sus principales funciones particulares. Sí, Florencia, esta Florencia Andrada. Hola, profe, sí, acá estoy. ¿Qué tal? ¿Qué nos puedes decir con relación a esto? Lo que te puedo decir acerca de los isotipos es que ellos difieren en la porción constante de las cadenas pesadas y ligeras, y Sí. son los que difieren entre las especies. Sí. ¿Y cuáles son en el ser humano? ¿Cuáles son esos isotipos? ¿Cómo se llaman? Sería el IgG, que es gamma, puede Sí. ser. El Sí. IgA, que es alfa, el IgM, mi, el IgD, delta, y el IgE, epsilon. Sí. Muy bien. Entonces, esos serían los isotipos humanos, ¿verdad? Esos 5. Después hay algunos subtipos también. Por ejemplo, IgG tiene 4 subtipos, IgA tiene 2 subtipos, ¿verdad? Pero, muy bien. Y también la pregunta dice principales funciones particulares. O sea, ¿qué le diferencia con relación a su función a la IgG, de la IgM? Esa sería la pregunta. ¿Qué diferencias hay entre...? Y sería que cada uno de estos isotipos tiene propiedades funcionales diferentes, o sea que entre ellos ninguno tiene una misma función. Por ejemplo, Ese ya no sabría decir de frente. bueno, Profe, sí, te paso una pregunta. ¿Viste que en la IgM está la forma secretora y la forma que está en la membrana? sí,
Y viste que cambian su cadena constante, uno que pone una parte apolar para que atraviese la membrana y la otra es polar para que se disuelva en el medio. Sí. ¿Y por qué no serían dos subtipos así, la IgM? No, porque en realidad en ese caso, o sea que estos subtipos se refieren a los, no a los receptores de la membrana, ¿sí? Bueno. Sí, se refiere a a las inmunoglobulinas secretadas solubles. ¿Sí? Sí, ya entiendo. Sí, pero sí, tenés razón, o sea que en su cadena constante va a tener una parte adicional el receptor porque necesita una zona hidrófoba, ¿verdad? Que atraviesa la membrana y el extremo C terminal va a quedar anclado en el citoplasma, ¿verdad? O sea que necesita esa porción extra. Pero cuando hablamos de estos isotipos, no estamos considerando en particular esa región, ¿sí? Dale, muchas gracias, profe. Bueno, pero se habla también, ¿verdad? De IgG de membrana y de de IgM de membrana y de IgM, que es la que se encuentra en el suero, que es la forma pentamérica. Y justamente con relación a la conformación, algunos solamente pueden tener la forma de monómero y otros pueden ser, por ejemplo, la IgA dímero o trímero y la IgM es la que se encuentra en forma pentamérica. Y la ventaja es que va a tener más sitios de unión al mismo antígeno, ¿verdad? Que a eso se le llama valencia. En este caso, la pentamérica va a tener una valencia de 10, va a poder unirse a 10 antígenos iguales, ¿verdad? En este caso a 4 y en este caso de la monoamérica a 2. Profe. ¿Sí? Esa parte, profe, de las conformaciones, solo es para saber a cuántos antígenos se puede unir, ¿verdad? Sirve para saber a cuántos se puede unir, pero, o sea que son características de los distintos isotipos, ¿verdad? Son características de los diferentes, por ejemplo, la IgM, una característica es que forma esos pentámeros, las otras no forman, ¿sí? Y como consecuencia de eso, va a tener más sitios de unión. Y es importante también eso con relación a la función, porque la IgM es la primera que se produce como respuesta a una infección, ¿verdad? Y tiene esa ventaja de que puede unirse a muchos antígenos al mismo tiempo, ¿verdad? Pero después se empieza a sintetizar la IgG, ¿verdad? Y la IgG tiene la ventaja de que tiene una vida media más larga, por ejemplo, ¿verdad? Y acá podemos ver algunas diferencias, como les decía, habrá con relación, por ejemplo, a la semivida, a la vida media de cada una de estas inmunoglobulinas, y también tienen diferencias con relación a su estructura, por supuesto, y con relación a su función, ¿verdad? Por ejemplo, la IgG puede actuar como opsonina, ¿verdad? También activa el sistema del complemento. Es la única capaz de atravesar la placenta. Estas serían las diferencias, ¿verdad? Con relación a las funciones. Profe, sí. para que se produzca la destrucción del antígeno, lo que tiene que pasar entonces es que la zona de unión al antígeno tiene que ser complementaria al antígeno y también deben actuar como opsoninas para que venga un macrófago, un fagocito y destruya. Claro. O sea que si vos querés que se destruya una bacteria, solamente con el anticuerpo no se va a destruir la bacteria. O sea, el anticuerpo no tiene la capacidad de destruir directamente una bacteria. El anticuerpo solamente puede unirse, ¿verdad? Ay, disculpen chicos, que mis perritos... ellos tienen una hora en la que ya se impacientan, disculpen. Y lloran así un ratito y enseguida ya se callan. Ahí está. Bueno, entonces les estaba diciendo que un anticuerpo por sí solo no va a destruir la bacteria, ¿verdad? Lo que puede hacer es neutralizar, como en el caso que les decía, por ejemplo, en las mucosas, ¿verdad? En las mucosas del aparato respiratorio, por ejemplo, ¿verdad?
se va a encontrar con sus antígenos que están en los microorganismos, van a impedir que esos microorganismos se unan a la superficie de nuestras células e ingresen, y gracias también a los otros procesos como la producción de moco, las cilias o cilios que tienen un movimiento hacia el exterior, ¿verdad? Entonces esos anticuerpos solubles, ¿verdad?, van a unirse al antígeno al microorganismo y después van a ser expulsados. Y bueno, por ejemplo, con el estornudo, o va a ser deglutido. Si están en el aparato respiratorio, después, o sea que se van a ir transportando hacia el exterior, ¿verdad? Y después, por ejemplo, pueden ser deglutidos y se destruyen en el estómago, ¿verdad? Con el pH ácido del estómago. O, por ejemplo, si tenemos algunos microorganismos en los ojos, ¿verdad?, en la conjuntiva, con las lágrimas también salen se secretan los anticuerpos de tipo IgA, ¿verdad?, que también van a neutralizar y van a impedir que esos microorganismos se adhieran, invadan nuestras células, nuestros tejidos, y después se escurre eso con la lágrima, ¿entienden? Eso sería la neutralización, en donde el anticuerpo actúa solito, no necesita de otras células, ¿sí? Ahora, por eso que le digo que un anticuerpo solito no es que le va a destruir a un microorganismo, pero sí va a ayudar a la destrucción cuando se une a otras células o moléculas, ¿verdad? Como en el caso de los fagocitos, ¿verdad? Como el fagocito, solamente porque el fagocito tiene un receptor para el anticuerpo de tipo IgG, va a poder unirse a ese anticuerpo unido al microorganismo o al antígeno, y ahí se va a activar el proceso de fagocitosis. Pero el fagocito también, sin el anticuerpo, puede también actuar. Eso ya saben, porque el PRR va a reconocer el PAM y también va a poder fagocitar, ¿verdad? Pero son procesos que actúan en conjunto para potenciar la respuesta, ¿verdad? O, por ejemplo, los otros ejemplos que estuvimos viendo, que el anticuerpo se une al C1q del complemento y se activa la cascada del complemento, que ya saben cuáles son las funciones efectuadas del complemento, ¿verdad? Por ejemplo, el complemento sí puede formar el poro, el MAC, en la superficie del microorganismo y se destruye, ¿verdad? Y en ese caso, por ejemplo, el anticuerpo le ayuda, ayuda a ese proceso por la vía clásica. ¿Está? ¿Está aclarada esa pregunta? Sí, te puedo decir lo que entendí, profe, y vos me decís si está bien. Bueno. Que entonces para que se destruya un antígeno tiene que ocurrir que el antígeno, que el anticuerpo, si es IgA, por ejemplo, neutraliza el antígeno, impide que se una a los otros tejidos y luego pueden ser expulsados por el moco o por las lágrimas, o si no, si es, por ejemplo, el anticuerpo IgG, actúa como una opsonina para que venga un fagocito y se una y ahí pueda destruir, o si no, también se puede unir a otra opsonina que es el complemento, y ahí ocurre la cascada del complemento que es activada por la vía clásica y ahí se destruye. Sí, exactamente. Pero en el caso de que el anticuerpo se una al C1q del complemento, ahí en ese caso no se está hablando de opsonina. Opsonina es solamente cuando se va a unir al fagocito, ¿sí? Que puede ser, el C3b es el que puede ser también opsonina. O sea, puede ser el anticuerpo IgG o puede ser el C3b. Pero cuando hablamos de opsonización, se relaciona con los fagocitos, ¿no? Con la fagocitosis. Ya. O sea, que el fagocito es el que se une a la opsonina siempre. Exactamente. Pero eso que dijiste es correcto, solamente esa parte que dijiste a otra opsonina es lo que no estaba bien, ¿verdad? Pero dijiste muy bien, ¿verdad? El anticuerpo se une al antígeno, ¿verdad? Y esa porción FC del anticuerpo puede unirse a las proteínas del complemento para activar la vía clásica del complemento. Pero en ese caso no interfieren los fagocitos, ¿verdad? Y va a ser el C1q del complemento. Y también, además de la IgG,
la IgM también puede activar el complemento. Entonces, el complemento va a formar el MAC y va a destruir el microorganismo, ¿verdad? Además de que se va a activar todo el proceso inflamatorio también que ya sabemos. Y además, al activar ese complemento, también el C3b se va a pegar al microorganismo y también va a actuar como opsonina, ¿verdad? O sea que una vez que el anticuerpo activa el complemento, ya además de que el anticuerpo es una opsonina, o sea, al activarse el complemento se va a formar la otra opsonina, ¿verdad? Que es el C3b, que también a su vez va a interactuar con los fagocitos. O sea que es a partir del anticuerpo o a partir de una proteína del complemento, o sea, en síntesis, a partir del reconocimiento de un antígeno o de un patógeno, ¿verdad? O de un PAM, a partir del reconocimiento inicial, se va a desarrollar una cascada de respuestas, ¿verdad? ¿Entienden? ¿Qué es lo que estuvimos viendo, verdad? Se va a activar la fagocitosis, el sistema del complemento, ¿verdad? Todo esto va a ocurrir en forma simultánea. ¿Está? Súper, profe, gracias. Bueno, y la IgE actúa en las respuestas de hipersensibilidad de tipo 1 o alérgicas y también como defensa contra los parásitos. La IgD se encuentra como receptor de membrana en la superficie de los linfocitos B, que va a reconocer los antígenos, ¿verdad? Y cuando se habla de la respuesta primaria, es lo que les decía, ¿verdad? Que la IgM es la primera que se produce. Y después se empieza a producir la IgG. Bueno, y no sé qué otra cosa nos dije, que la IgG atraviesa la placenta. Y acá están las otras diferencias, que esto también estaba en la clase, ¿verdad? Fijan el complemento IgG e IgM, atraviesa la placenta la IgG, media la respuesta alérgica la IgE y está presente en secreciones la IgA. Y esto es lo que les decía de la respuesta primaria y secundaria, que primero se produce la IgM, ¿verdad? Que es el mismo isotipo que se encuentra en la membrana, ¿verdad? Y después, para que se produzca la IgG, tiene que ocurrir ese proceso de cambio de clase o cambio de isotipo, que eso se da con ayuda de citocinas producidas por el linfocito T. Entonces tarda más tiempo en producirse la IgG, pero después de una primera infección se van a producir células de memoria que ya van a tener IgG, ¿verdad? Y células plasmáticas de vida larga, de forma que en una segunda infección va a ser mucho más rápido el aumento de la concentración de IgG, ¿verdad? De forma a poder atacar de una manera más eficiente ese patógeno, ¿verdad? Bueno. Profe, yo tengo una pregunta. Sí. Adelante. La IgG, ¿cuántos días más o menos tarda en actuar en esa etapa secundaria? Viste que la IgM me dice en el día 0 o en el día 1 ya. ¿La IgG cuántos días más o menos? La IgG se empieza, en la respuesta primaria se empieza a formar a partir de los 7 días, ¿verdad? A los 14 días aproximadamente ya aumenta, pero en una respuesta secundaria es donde va a aumentar en mayor concentración, que en este caso ya pasa mucho más tiempo, ¿sí? Vale, gracias, y si nosotros tenemos, por ejemplo, si hacemos un análisis de sangre, encontramos y encontramos la IgM elevada, eso
nos indica que estamos con una infección aguda, ¿verdad? O que estamos cursando la infección en ese momento. Sin embargo, si la IgG es la que está elevada, puede indicar que hubo una infección previa, entonces nuestro sistema inmunológico ya produjo en grandes cantidades esa IgG, por eso se encuentra en una concentración elevada. Con relación a la localización, la IgA es la que se encuentra principalmente en secreciones y esa sería, digamos, una diferencia importante con relación a la localización. Y la IgG es la principalmente se encuentra en las localizaciones internas, ¿verdad? La siguiente pregunta, ¿qué son las reacciones serológicas o reacciones antígeno-anticuerpo y para qué se utilizan? Creo que esto ya hablamos de esto. Andrea está Ascona. Hola, profe. Sí. Profe, yo no sé un poco, no sabría contestarte. No, bueno. Gracias. Profe, ¿te puedo responder esa parte? Lo que yo entiendo. Profe, tu micrófono está apagado. Hola, ¿qué tal? ¿Quién habló recién? María Chaparro, soy profe. ¿Qué tal? ¿Vos querés responder esta pregunta? Sí, o sea, lo que yo entiendo y si me puedes corregir. Sí, no hay problema. Adelante. Podríamos decir que las reacciones serológicas nos van a ayudar a detectar, también para identificar y podemos cuantificar los antígenos. Sí. Y se pueden utilizar para, dependiendo de qué prueba serológica tengas, para identificar un sujeto sano o un sujeto enfermo. Eso es lo que yo tengo entendido. ¿Y en qué se basa la reacción serológica? ¿En qué se basa? En la interacción de un antígeno con el anticuerpo específico, ¿puede ser? Sí, muy bien. ¿Y se puede detectar solamente la presencia de antígenos en la muestra del paciente? ¿O también se puede detectar la presencia de anticuerpos? Ambos, profe, puede detectar tanto anticuerpos como antígenos. Sí. Está bien. Bueno, entonces estas reacciones serológicas o reacciones antígeno-anticuerpo están basadas, o sea, se utiliza esa unión antígeno-anticuerpo, ¿verdad? Para poder detectar la presencia de antígeno o de anticuerpo en la muestra del paciente. Y esto se realiza in vitro, ¿verdad? En el laboratorio. Pero vamos a necesitar sí o sí la muestra de un paciente, ya sea buscando el antígeno o buscando el anticuerpo. Y el anticuerpo se busca en el suero del paciente. Y el antígeno se puede buscar en determinadas, en distintos lugares, ¿verdad? Por ejemplo, si es una infección urinaria, va a ser una muestra de orina. Si es una infección respiratoria, va a ser una muestra respiratoria. O sea que, o puede ser, por ejemplo, una secreción genital para buscar algunos microorganismos. Va a ser el sitio hay que buscar en el sitio de la infección, en el caso de que necesitemos detectar la presencia del antígeno, ¿sí? Y en el caso de los anticuerpos, vamos a necesitar una muestra de sangre del paciente. Y para hacer estas pruebas se necesitan los reactivos del laboratorio, ¿verdad? Y estos reactivos
Si lo que estamos buscando es la presencia de un antígeno en la muestra del paciente, en el reactivo tiene que estar los anticuerpos. Y si lo que estamos buscando es la presencia de anticuerpos en la muestra del paciente, en el reactivo tienen que estar los antígenos. ¿Sí? Y ya saben, ¿verdad? El sitio de unión del anticuerpo al antígeno, ¿no? Va a ser en la región variable. Esto era lo que me preguntaban al comienzo, ¿verdad? Que dice que se distinguen dos fases, ¿verdad? Que primero sí o sí tiene que ocurrir la unión antígeno-anticuerpo, ¿verdad? Y en segundo lugar, esa unión se tiene que manifestar de alguna manera, ¿verdad? En algunos casos puede ser a simple vista, como en el caso de la precipitación, ¿verdad? Donde se forma un complejo insoluble que precipita, o en el caso de la aglutinación, donde se utilizan unas partículas como las partículas de látex. Entonces eso facilita la formación de cuando se produce la unión antígeno-anticuerpo, se forman grumos que también pueden ser observados a simple vista. Y cuando no pueden ser observados a simple vista, se necesitan otros métodos, ¿verdad? Por ejemplo, si queremos aumentar la sensibilidad del método, tenemos pruebas en donde una cantidad muy baja de anticuerpo o de antígeno puede ser detectado, ¿verdad? Entonces, esa unión antígeno-anticuerpo no se puede observar a simple vista. Entonces, en ese caso, utilizamos, se llaman también marcadores, ¿verdad? Que se unen a los anticuerpos en la porción FC. Como también, creo que me preguntaron sobre la prueba de ELISA, ¿verdad? Que en el caso de la ELISA, se agrega esa enzima que después va a producir una reacción colorimétrica con el sustrato para que se pueda manifestar esa reacción antígeno-anticuerpo, para poder detectar de alguna manera si ocurrió o no ocurrió. También se pueden utilizar moléculas fluorescentes, ¿verdad? Entonces, siempre el primer paso es la unión del antígeno-anticuerpo y el segundo paso serían los métodos de diagnóstico. No, el método de diagnóstico se basa en la unión antígeno-anticuerpo. O sea, estos dos pasos corresponden al método de diagnóstico en sí, ¿verdad? Ya, entonces, profe, sería ver las pruebas que se usan, ¿verdad? El segundo paso para identificar. Eso mismo. El segundo paso sería cómo se va a detectar esa unión antígeno-anticuerpo. Eso sería. Y ahí, claro, en ese segundo paso va a haber diferentes métodos otra vez, pero todos van a estar basados en la unión antígeno-anticuerpo. Lo que se va a diferenciar es cómo se detecta esa unión, ¿verdad? Y va a haber diferencias de que, por ejemplo, algunos pueden detectar menores cantidades, ¿verdad? O que algunos métodos pueden cuantificar, ¿verdad? Qué cantidad de anticuerpos, qué cantidad de antígeno hay, ¿verdad? Sí, así es. Pero todos obviamente se basan en la unión antígeno-anticuerpo. ¿Está bien? Sí. Bueno. La siguiente pregunta dice, ¿qué es la sensibilidad y especificidad de una prueba que son falsos positivos y falsos negativos? Está José Ignacio Arriola. Hola, profe, sí estoy. ¿Qué tal? Bueno, la sensibilidad es la probabilidad de que se obtenga un resultado negativo en una persona sana. Esa es la especificidad. Y la sensibilidad es la probabilidad que se obtenga un resultado positivo en una persona enferma. Después, pasando a lo siguiente, los falsos positivos ocurren cuando los resultados de una persona no enferma indica que sí lo está, mientras que los falsos negativos indican que la persona enferma está sana. Sí. Muy bien. Entonces, una buena prueba diagnóstica, ¿cómo tiene que ser con relación a la sensibilidad y especificidad? Tiene que tener alta sensibilidad y especificidad o qué? Perdón, profe, te escuché entrecortado. Sí, que la pregunta es, una buena prueba diagnóstica, ¿cómo tiene que ser
con relación a la sensibilidad y especificidad? Tendría que tener una alta sensibilidad y, Sí. baja especificidad, creo. Debería ser baja. No estoy seguro de la especificidad. De la especificidad. Sí, tienen que ser, los dos tienen que ser altos, ¿sí? O sea, tanto la sensibilidad como la especificidad tienen que ser altas. Porque para evitar o falsos positivos en el caso de la especificidad, y hay que evitar también falsos negativos en el caso de la sensibilidad, ¿verdad? Porque si nosotros ponemos un ejemplo, ¿verdad? Y tenemos 100 personas que están enfermas con una determinada enfermedad que la prueba diagnóstica que estamos utilizando, digamos, o analizando, va a ser una prueba para detectar esa enfermedad, obviamente, ¿verdad? Y tenemos, por ejemplo, 100 pacientes que están enfermos, ¿verdad? Y a los 100 se les hace la prueba, ¿verdad? Y los 100 dan positiva la prueba. Y ya sabemos, están enfermos y dan positiva la prueba, quiere decir que esa prueba tiene 100% de sensibilidad, ¿sí? Si de esos 100 que están enfermos, 80 dan positiva la prueba y otros 20 dan negativa, quiere decir que no es tan alta su sensibilidad, y esos que dieron negativo fueron falsos negativos, porque tendrían que dar positivo porque estaban enfermos, ¿verdad? Entonces, una prueba que no tenga una alta sensibilidad va a dar falsos negativos. Y en el caso de la especificidad, que habíamos dicho que es la probabilidad de que una persona una persona sana dé un resultado negativo, ¿verdad? Entonces, si tenemos 100 personas sanas, o sea, que no tienen esa enfermedad, se le hace esta prueba que detecta una enfermedad determinada, los 100 tienen que dar negativo, ¿verdad? Para decir que tiene una especificidad del 100%, ¿verdad? Y es muy difícil que una prueba llegue al 100% de sensibilidad y especificidad, pero tiene que estar lo más cercana al 100%, ¿verdad? Por ejemplo, 99%. Entonces, en el caso de una prueba, si tiene una prueba baja especificidad, ¿qué va a pasar? De esos 100 pacientes sanos, por ejemplo, 60 nomás van a dar negativo y otros 40 van a dar positivo, y esos van a ser falsos positivos, porque los pacientes estaban sanos, ¿verdad? Entonces es muy importante que ustedes tengan en cuenta estos parámetros de sensibilidad y especificidad cuando van a solicitar un análisis clínico. Tienen que tener conocimiento sobre la sensibilidad y especificidad de la prueba, porque puede suceder que si sus pacientes, por ejemplo, se hacen un análisis con una prueba que no tiene alta sensibilidad o especificidad, pueden ocurrir resultados falsos, ¿verdad? Resultados erróneos. Por ejemplo, un paciente enfermo puede dar un falso negativo si la prueba tiene baja sensibilidad. Y en ese caso es un problema porque el paciente está enfermo, puede ser que necesite un tratamiento, ¿verdad? Y si el resultado sale negativo, se puede interpretar como que no tiene esa enfermedad, no recibe el tratamiento, y eso hasta en algunos casos puede derivar en la muerte del paciente, ¿verdad? Entonces es un error muy grave. Y los médicos también tienen que ustedes tienen que estar también al tanto de cuáles son las pruebas diagnósticas que se encuentran en el mercado que tienen mayor sensibilidad y especificidad, ¿verdad? Tienen que estar ustedes informados sobre eso, ¿verdad? Porque hay laboratorios, por ejemplo, que utilizan pruebas que tienen baja sensibilidad y especificidad porque son más baratas. Entonces ustedes reciben el resultado y puede ser un resultado o falso negativo o falso positivo. En el caso de falso positivo va a ser un paciente que no tiene esa enfermedad y que se le está diciendo que sí tiene, ¿verdad? Puede ser que reciba un tratamiento, ¿verdad? Y en algunos casos puede ser también grave. Generalmente es más grave cuando el paciente está enfermo y su resultado es falso negativo, ¿verdad? Pero
También puede pasar que necesite, por ejemplo, una intervención y a un paciente sano le estamos diciendo que tiene una enfermedad que necesita una intervención, qué sé yo, quirúrgica, y es también un problema, obviamente. O sea que estos son conceptos importantes que a ustedes ya les va a servir también en el ejercicio de su profesión. ¿Está? Profe, ¿te puedo presentar un caso, por ejemplo? Sí. Si yo quiero saber que una persona sigue teniendo COVID, tengo que usar una prueba de especificidad para saber si está realmente sano. Y no me importa si tiene mucha sensibilidad, porque si da positivo, tipo que no varía tanto, le voy a tener todavía en cuarentena. No sé si se entendió lo que quise decir. Siempre tiene que tener elevada sensibilidad y especificidad. Discúlpame, ¿puedes repetir tu pregunta? Sí, profe. Por ejemplo, si yo quiero saber si una persona ya está libre de un virus, la especificidad... Una persona que estuvo enferma con un virus, ¿verdad? Estuvo enferma. Y vos querés detectar la presencia de ese virus. Querés saber si sigue teniendo el virus en su organismo, ¿eso? Sí, eso. Entonces, vos preguntás si tiene que tener también alta sensibilidad. Sí, porque yo ya sé que tiene positivo, pero quiero saber, en este caso, si sigue teniendo positivo. Entonces, es mejor saber si es muy específica para dar un negativo. No, siempre se necesitan los dos criterios, ¿verdad? Tiene que ser una prueba sensible para que no nos dé un falso negativo, ¿verdad? Para estar realmente seguro de que si es positivo, va a dar positivo, ¿verdad? O sea que una prueba con alta sensibilidad y especificidad nos garantiza que los resultados positivos son positivos verdaderos y los resultados negativos son negativos verdaderos, ¿verdad? Aunque por más que un paciente ya haya tenido la enfermedad, igual tenemos que utilizar una prueba que tenga sensibilidad y especificidad alta si nosotros queremos verificar si sigue teniendo, por ejemplo. Sí. ¿Está? Muchísimas gracias, profe. Sí, súper claro. Bueno, y también, por supuesto que según la prueba pueden ser pruebas directas o pueden ser pruebas indirectas, ¿verdad? La directa es la que va a detectar el antígeno en el caso de pruebas inmunológicas, ¿verdad? Pero, por ejemplo, pruebas de diagnóstico directo es cuando lo que se detecta es directamente el microorganismo, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de la prueba de PCR para coronavirus, va a ser una prueba directa, porque detecta el material genético, ¿verdad? O sea, quiere decir que si está el microorganismo, tiene que estar ahí su material genético, ¿verdad? O tiene que estar su antígeno. Eso sería una prueba directa. Y en la prueba indirecta lo que se busca ya es indirectamente, ¿verdad? Algo que nos indique que ese microorganismo está o estuvo. Por ejemplo, la producción de anticuerpos, que va a ser una respuesta al organismo que nos indica que ese microorganismo está, pero nos va a indicar indirectamente, porque en ese caso no vamos a estar buscando directamente el antígeno, sino que vamos a buscar los anticuerpos, ¿verdad? O puede ser que el microorganismo ya no esté en el cuerpo, pero los anticuerpos sí siguen porque esos anticuerpos ya se produjeron en una cantidad elevada, ¿verdad? Porque como producto de la interacción ya previa con ese antígeno, ¿está? Profe, una pregunta rápida. Sí. Adelante. Un ejemplo indirecta, entonces podría ser el caso del test rápido para el COVID. Si es la detección de anticuerpos, sí. Hay un test rápido para detectar anticuerpos que se hace con la sangre del paciente, ¿verdad? O vos decís del antígeno.
No sé exactamente cómo funciona, pero sé que no es tan sensible y entonces te puede salir positivo si tenés otras enfermedades que no sean COVID. Sí. Eso, por ejemplo, si es la prueba de la inmunocromatografía, que es un test rápido, ¿verdad? Tiene la ventaja de ser rápido y no es tan, no tiene tanta sensibilidad y especificidad con relación a, por ejemplo, a la PCR, ¿verdad? Si vamos a detectar el antígeno del coronavirus, de SARS-CoV-2, por ejemplo, por ese método, no es un resultado muy confiable en comparación a la PCR, porque puede dar falsos positivos o negativos. Así es. Lo que pasa es que la detección de la sensibilidad y especificidad se da en forma experimental, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, una prueba nueva y siempre hay que comparar los resultados de esa prueba con los resultados que se da con esos mismos pacientes con la mejor prueba, ¿verdad? La mejor prueba va a ser la que tenga mayor sensibilidad y especificidad que haya sido fabricada o determinada hasta el momento, ¿verdad? Antes, por ejemplo, no existía la PCR, ¿verdad? Y ahora es una prueba altamente sensible y específica que en muchos casos se convirtió en la prueba gold estándar, se le llama a la mejor prueba, ¿verdad? Pero no en todos los casos, ¿verdad? O sea, la mejor prueba va a ser la que dé menos falsos negativos y menos falsos positivos, y eso se hace un cálculo experimental, se hace un trabajo experimental donde se estudian esos individuos enfermos y los sanos y se les hace la prueba y ahí se puede determinar la cantidad de falsos positivos y la cantidad de falsos negativos, ¿no? Se compara. Y por ejemplo, como te digo, ese test rápido de la inmunocromatografía no es una prueba tan buena. Y hay también un test rápido en donde se busca la presencia de anticuerpos, prueba indirecta, ¿verdad? Gracias, profe. Bueno. ¿Puedo contar algo? Sí. Sí, se demostró que ese test rápido que busca antígeno de las secreciones respiratorias tiene buen rendimiento, pero cuando el paciente está con síntomas. Solamente en ese caso sirve. Si es que no tiene síntomas, no es recomendable usar. Y el tema de los anticuerpos, más bien se usa para estudios epidemiológicos, no para diagnóstico. O sea, no para diagnosticar una enfermedad, sino para estudiar nomás ya la población que estuvo expuesta al virus, por ejemplo. Muchas gracias, profe. La pregunta 6. ¿Cuál es el fundamento de las pruebas de ELISA e inmunofluorescencia? Diferencia entre pruebas directas e indirectas. Ya estuvimos hablando un poquito de esto. Manuel Barreto está. Hola, profe, sí estoy. ¿Qué tal? ¿Qué nos puedes decir de esta? Bueno, la prueba de ELISA, por ejemplo, es la que detecta la presencia de antígeno o anticuerpo y es mediante la presencia de una reacción antígeno-anticuerpo específica. O sea, cuando se le agrega otro anticuerpo específico que está unido a una enzima, que puede ser, creo, la peroxidasa o la fosfatasa alcalina. Sí. Y es para manifestar si es que ocurrió realmente la reacción antígeno-anticuerpo. Sí. Después, la prueba de inmunofluorescencia es cuando la inmunoglobulina se une directamente a un fluorocromo, que creo que puede ser la fluoresceína o la rodamina. Sí. Y después la prueba directa y la prueba indirecta. La prueba directa es la que detecta el antígeno, o sea, al microorganismo directamente. Y la prueba indirecta es cuando se detecta el anticuerpo, o sea, que indica si está o estuvo el antígeno presente. Sí. La prueba indirecta detecta la presencia del anticuerpo, ¿verdad? En la muestra del paciente. Sí, profe, así mismo. Muy bien. Muy bien. Gracias, Manuel.
Entonces, acá tenemos la inmunofluorescencia directa que detecta la presencia de antígenos, ¿verdad?, en la muestra del paciente, y necesitamos nosotros tener el anticuerpo marcado con el fluorocromo, ¿verdad? Que eso después se va a detectar si hubo unión antígeno-anticuerpo, se va a observar en un microscopio de fluorescencia y se va a observar fluorescencia, ¿verdad?, en esa zona donde ocurrió la unión antígeno-anticuerpo. Y en la indirecta, nosotros tenemos que tener el antígeno, se buscan los anticuerpos del paciente, o sea, en el suero del paciente se busca si tiene estos anticuerpos específicos, y después nosotros tenemos que disponer también de unos anticuerpos antiinmunoglobulina humana que se va a unir a esta porción FC de los anticuerpos humanos, ¿verdad? Y este anticuerpo es el que va a estar unido a el fluorocromo para poder detectarse en el caso de que sea indirecta, para que se pueda detectar esta unión y poder observar la fluorescencia en el microscopio, que se ve así, ¿verdad? Esto sería un ejemplo. Y en el caso de la prueba de ELISA, era también lo que ya les expliqué, ¿verdad? Que en este ejemplo, por ejemplo, acá se ve el ELISA indirecto, donde buscamos la presencia de anticuerpos en el suero del paciente. Entonces nosotros tenemos que tener los antígenos, o sea, el antígeno, después colocamos el suero del paciente, ¿verdad? Después se hace un lavado, ¿verdad?, para escurrir, en el caso de que no se encuentre este anticuerpo específico, ¿verdad? Con el lavado se va a correr o escurrir los otros componentes que no sean este anticuerpo, ¿verdad? Pero en el caso de que sí esté el anticuerpo específico en la muestra del paciente, va a quedar pegado. Y después vamos a agregar el otro reactivo que tiene que tener el conjugado, es el anticuerpo unido a la enzima, y tiene que ser a su vez un anticuerpo antiinmunoglobulina para que se pueda pegar al anticuerpo del paciente. Entonces se hace otro lavado, y en el caso de que sea positivo, toda esta estructura va a quedar unida, y en el siguiente paso hay que agregar el sustrato de la enzima. Y en el caso de que esté formado toda esta estructura esté pegada, quiere decir que la enzima va a estar unida al anticuerpo y va a poder actuar transformando el sustrato en un compuesto coloreado, y se va a observar entonces este pocillo con un cambio de color. Y esto se puede observar se puede observar a simple vista el cambio de color, o con un equipo automatizado. Generalmente se utiliza un equipo automatizado y se usan así placas con muchísimos pocillos, ¿verdad? Entonces ahí se puede poner también distintas concentraciones para poder detectar qué concentración de anticuerpos está teniendo el paciente, y también se puede, en un pocillo se pueden poner muchos pacientes distintos, ¿verdad? Así. ¿Profe? Sí. ¿Puedes decir, mano, como yo entiendo, esta es la prueba de ELISA, y me decís si me equivoco en alguna parte? Sí, adelante. Esto yo entiendo que tenés al antígeno, ¿verdad? Y después al antígeno le pones en el suero donde está el suero del paciente. Sí, por ejemplo, esto sería un pocillo, ¿verdad? Tenemos el antígeno y después ponemos el suero del paciente. Muy bien. Después de eso se le mete un sustrato que contiene, a anticuerpos que están marcados con enzimas que pueden, son cromóforas, creo que era. O sea, que pueden dar, color, creo, cuando se hacía por espectro. Una técnica. Antes el sustrato se pone al final. Este siguiente paso se le llama conjugado, se le llama, ¿verdad? A ese segundo anticuerpo que va a tener pegada una enzima, ¿verdad? Conjugado, porque me parece que dijiste sustrato, ¿verdad? Este sería el tercer paso. Se agrega el conjugado, que es un anticuerpo antiinmunoglobulina humana que va a tener una enzima unida, ¿verdad? Esto se prepara comercialmente, o sea, va a estar en el reactivo. A eso se llama conjugado. Esto sería, profe, de forma indirecta, ¿verdad? Pero la forma directa, ¿cómo sería? La forma directa sería que vamos a buscar el antígeno del paciente, ¿verdad? Entonces, en el pocillo, primero tenemos que colocar la muestra del paciente, ¿verdad?
Y eso les puedo mostrar acá. Y vamos a imaginar que esto es una enzima, ¿sí? Entonces, en el método directo, en el pocillo, vamos a tener la muestra del paciente donde tiene que estar el antígeno, ¿verdad? Y nuestro reactivo, en este caso, va a ser un anticuerpo específico para ese antígeno y que va a estar marcado con una enzima, ¿verdad? Y esa enzima tiene que tener un sustrato que cambie de color cuando reacciona, ¿verdad? Entonces, en el último paso, lo que vamos a agregar es el sustrato de la enzima. Y si hay un cambio de color, quiere decir que es positivo. Quiere decir que el antígeno estaba en la muestra del paciente, ¿verdad? Y cuando es directa, no hace falta usar el otro anticuerpo antiinmunoglobulina humana, ¿verdad? Estaría mal decir, profe, que es similar a la inmunofluorescencia, solo que en vez de usar un fluorocromo utilizan enzima. Sí, claro que sí. Exacto. Esa es la diferencia que tienen en el fundamento. Ah, ya. Entiendo, profe. Muy bien. La pregunta 7, hablar de hipersensibilidad de tipo 1, o sea que acá puede mencionar nada más cuáles son los componentes del sistema inmune que actúan, ¿verdad? Y ejemplos de este tipo de alteración que vienen a ser enfermedades, ¿verdad? Porque ustedes saben que las reacciones de hipersensibilidad causan un daño en los tejidos, ¿verdad? Es una respuesta exagerada, innecesaria de nuestro sistema inmunológico. Es un defecto del sistema inmunológico. Entonces, a ver, Marlene Benítez, ¿está? Hola, profe. Sí, ¿Qué tal? todo bien. La hipersensibilidad de tipo 1 no era la que estaba causada por los anticuerpos IgE Sí. específicos y reaccionaban o sea, contra antígenos ambientales como el polen, los alérgenos, o sea, los ácaros. Sí. Sí, muy bien. Eso en las personas que son alérgicas, ¿verdad? Eso, o sea que hay factores genéticos que van a determinar que una persona sea alérgica y también ambientales, ¿sí? Entonces, actúa el anticuerpo de tipo IgE, ¿verdad? ¿Y qué otras células más? Creo que era también, profe, por los linfocitos. Sí. No recuerdo bien. Linfocitos, no recuerdo bien el nombre, pero... Y los mastocitos también. Sí, los mastocitos también. Mastocitos y eosinófilos, si no me equivoco. Sí. Y van a actuar los linfocitos B, que van a ser los que producen los anticuerpos, ¿verdad? Que después se van a diferenciar o van a cambiar de clase o de isotipo para formar IgE, ¿verdad? Y ese cambio de clase se da gracias a los linfocitos T, TH2, ¿verdad? Que van a producir citocinas específicas que le van a decir al linfocito B que tiene que haber un cambio de clase, de IgM a IgE, ¿verdad? Y también actúan los mastocitos, ¿sí? Los eosinófilos, los basófilos. ¿Y cuáles son los ejemplos de las enfermedades que producen esta respuesta? Profe, Tamara Román soy. La enfermedad que produce la hipersensibilidad tipo 1, ¿verdad? Disculpame, ¿me puedes repetir tu nombre? ¿Tamara Román? Sí. Bueno. El de tipo 1 no producía la anafilaxia. Sí. Y también, o sea, que se producía en el asma. Y en general, ¿cómo se llaman las reacciones de hipersensibilidad tipo 1? Reacciones Inmediatas. Inmediatas, muy bien. Y alergias, ¿verdad? Alergias. ¿Sí? Muy bien. No sé, ¿quiere agregar algo más con relación a la hipersensibilidad de tipo 1? ¿Por qué se llama inmediata? Porque comienza rápidamente
a los pocos minutos del contacto con el antígeno. Sí, muy bien, con el alergeno. Pero tiene que ser, a partir de la segunda exposición se da esa respuesta rápida. Porque en la primera exposición, ¿verdad? Puede pasar inadvertido, por ejemplo, en una persona alérgica, ¿verdad? La primera vez que está en contacto con ese alergeno, recién su sistema inmune va a empezar a prepararse, ¿verdad? Va a reconocer erróneamente como algo extraño, ¿verdad? Y se van a producir, por ejemplo, anticuerpos de tipo IgE, y esos anticuerpos de IgE se van a unir a los mastocitos y basófilos, ¿verdad? Que tienen los receptores. Entonces, en la segunda exposición al antígeno, la respuesta a esta hipersensibilidad va a ser muy rápida e intensa, ¿verdad? Que muchas veces en una persona alérgica, en esa segunda exposición recién se va a dar cuenta que es alérgico porque va a tener esa reacción alérgica, ¿verdad? Y eso ya es porque su sistema inmunológico ya está preparado para producir una fuerte respuesta, ¿verdad? Inflamatoria, y también esos mastocitos, por ejemplo, liberan las aminas vasoactivas, ¿verdad? Y otros lípidos que van a producir el aumento de la permeabilidad vascular, la contracción del músculo liso de los bronquios y relacionado con los síntomas, ¿verdad? De los síntomas alérgicos. Ya empiezan de nuevo. Muy bien. Profe, yo tengo una duda con respecto a la anafilaxia. Viste que la anafilaxia tenía dos fases, ¿verdad? La inicial y la tardía. Sí. Y en la inicial lo que empezaba entre los 3 y 60 minutos, ¿verdad? ¿Qué células son las que intervienen ahí? Porque el mediador es la histamina, pero ¿qué leucocitos son los que intervienen en esa fase? Y en esa fase intervienen los mastocitos, ¿verdad? Y basófilos, que son los que van a liberar esos mediadores, ¿sí? La profesora quería saber, gracias. Bueno. Profe, ¿sí? Yo tengo una pregunta sobre la rinitis alérgica. No sé si vas a explicar eso ahora o te pregunto nomás. Sí, pregúntame nomás. Vi que en el PPT decía que, por ejemplo, se trata con antihistamínicos. Sí. Yo, por ejemplo, vivo con rinitis alérgica todos los días y no me hace nada. Y no sé por qué es. Tipo, los antihistamínicos no me hacen nada. Ay, discúlpame, pero no sé responderte, no sé la respuesta a esa pregunta, ¿sí? Dale, profe, no hay problema. No sé si alguno de los profes... ¿Puedes repetir, por favor, la pregunta? Yo tengo rinitis alérgica y vi que en el PPT, por ejemplo, dice que se trata con antihistamínicos. Y, por ejemplo, a mí los antihistamínicos no me hacen nada de nada y no sé por qué. Bien, mira, primero que nada hay que ver cuáles antihistamínicos. Hay 4 generaciones de antihistamínicos y son por lo menos 10 fármacos agrupados en 4. Segundo, mira, no es un momento de consulta médica, pero segundo, hay que ver cómo tomas. Hay algunos de ellos hay que tomarlo con estómago vacío. Con un poco de comida la absorción disminuye drásticamente. Y tercero, también existen otros tratamientos que no son antihistamínicos, son corticoides, pueden ser tanto orales o tópicos, pero según la situación de gravedad o no del cuadro, ¿verdad? Entonces es muy variable. Deberías volver a consultar con tu alergista y que te acondicione el fármaco y que te explique cómo tomarlo. Ah, genial, gracias. Ok. Gracias. Bueno, disculpen que acá mis chicos están un poco inquietos, ahora se callaron por suerte. Bueno, entonces
siguiente pregunta es hablar de la hipersensibilidad de tipo 4, perdón, tipo 2. ¿Está Eliana Bernal? Creo que no está Eliana Bernal. Andrea Blasco. Hola, profe. Hola, ¿qué tal? ¿No puede ser que es cuando anticuerpos IgG e IgM, cuando se enfrentan antígenos del cuerpo, pueden provocar lesiones en los tejidos? Sí, está bien. ¿Y podría citarnos algunas? O sea, se llama mediados por anticuerpos, por eso, ¿verdad? Los anticuerpos IgG e IgM que actúan sobre antígenos propios, ¿verdad? Pueden producir también enfermedades autoinmunes. ¿Y algunos ejemplos de enfermedades causadas por este tipo de hipersensibilidad? Puede ser hipertiroidismo. Sí, puede ser hipertiroidismo, la enfermedad de Graves, ¿verdad? Sí. ¿Anemia? Sí, anemia hemolítica, en ese caso, los antígenos, ¿dónde se encontrarían en el caso de la anemia hemolítica? No sé, profe. En los glóbulos rojos no sería, profe. Sí, claro, en los glóbulos rojos, ¿verdad? Entonces, la respuesta va a ser en contra de esos antígenos que se encuentran en los glóbulos rojos y se va a producir la hemólisis, ¿verdad? Eso también no puede ser un ejemplo, la eritroblastosis fetal. Sí, puede ser también un ejemplo, ¿verdad? Muy bien. Acá teníamos, acá tenemos, ¿verdad?, el ejemplo de la enfermedad de Graves, donde el anticuerpo está dirigido contra el receptor de la hormona estimulante del tiroides. Y en este caso, al unirse el anticuerpo a ese receptor, se activa la glándula produciendo hipertiroidismo, porque cree que es la hormona estimulante del tiroides y no es, ¿verdad? Y en este otro caso, se produce una inhibición en este caso de la miastenia gravis, sería el anticuerpo está dirigido contra el receptor de acetilcolina. Entonces, de esta forma se impide la transmisión neuromuscular y puede producir una parálisis. Son algunos ejemplos. Y acá tenemos en esta tabla ejemplos de enfermedades, el antígeno diana, el mecanismo de la enfermedad y las manifestaciones clínico-patológicas. La pregunta 9, hablar de hipersensibilidad de tipo 3. Está Franco Bogado. Hola, profe. ¿Qué tal? ¿Qué nos puedes decir con relación a cuáles son los componentes del sistema inmune que actúan, ¿verdad? Y qué diferencia hay con la de tipo 2 y algunos ejemplos de enfermedades? Creo que en el tipo 3 estaban también los anticuerpos de IgG y IgM, creo que participaban. Sí. Creo que estaban relacionados con todo lo que es inflamación. No recuerdo mucho, profe, pero sé que estaban relacionados con todos los antígenos que componen la sangre y que estaban relacionados con lo que es la inflamación.
Sí, en realidad todas las acciones de hipersensibilidad van a producir una respuesta inflamatoria, ¿verdad? Pero en este caso se forman complejos, inmunocomplejos o complejos antígeno-anticuerpo, que se van a depositar en diferentes, o sea, se van a depositar en los vasos sanguíneos de diferentes tejidos y van a producir un daño y algunas veces van a producir también una afectación a la función, ¿verdad?, del sitio en donde se van depositando esos inmunocomplejos. ¿Algo más que nos quieras comentar con relación a este tipo de hipersensibilidad? Sí, tengo una pregunta, profe. Me confundo más porque creo que estos pueden reaccionar ante antígenos propios y extraños, ¿verdad? Sí. ¿Cómo puede ser un ejemplo de eso, profe? Por ejemplo, en el caso de que sean antígenos propios, por ejemplo, el caso del lupus eritematoso sistémico, en donde el antígeno pueden ser, por ejemplo, nucleoproteínas, ¿verdad? En ese caso sería un antígeno propio, ¿verdad? Y en el caso de un antígeno extraño sería, por ejemplo, hay una enfermedad del suero que está relacionada entonces con algunas proteínas séricas que si se introducen en el organismo, como por ejemplo como parte de un tratamiento, se puede desencadenar también esa reacción, ¿verdad? Y existen también reacciones cruzadas en donde, por ejemplo, tenemos una infección por el Streptococcus pyogenes, ¿verdad?, que es beta hemolítico del grupo A, que nos causa, por ejemplo, una faringitis, ¿verdad? Y después eso se puede complicar si no se trata y va a producir complicaciones que se llaman post-estreptocócicas, y una de esas complicaciones se va a manifestar con este tipo de reacciones de hipersensibilidad de tipo 2. Y en este caso puede ser la glomerulonefritis post-estreptocócica, en donde esos inmunocomplejos se van a depositar en los glomérulos del riñón y van a producir también una inflamación y un daño, ¿está? Entonces, esos serían ejemplos de antígenos propios, o en el caso de que tengamos una reacción de hipersensibilidad contra antígenos propios, se habla de enfermedades autoinmunes, ¿sí? Entiendo, profe. Muchas gracias. Bueno. La última pregunta, hablar de la hipersensibilidad de tipo 4. Se encuentra María Auxiliadora Chaparro. Sí, profe, acá estoy. ¿Qué tal? ¿Qué nos puedes decir así en general de esta hipersensibilidad de tipo 4? Sí. La hipersensibilidad tipo 4 está mediada por los linfocitos T. Sí. Y el mecanismo para la lesión tisular incluye la inflamación, que está mediada por citocinas, entonces se activan los macrófagos de una forma, y en otra forma tiene que la muerte puede ser celular, o sea, la muerte celular puede ser directa. Y eso es lo que recuerdo, profe. Y un ejemplo de una enfermedad infecciosa causada por una bacteria que produce este tipo de reacción. No sabría decirte, profe, solamente me sé hasta los tipos de mecanismos. Bueno, el ejemplo típico es el Mycobacterium tuberculosis, ¿verdad? Que se termina formando unos granulomas, ¿verdad? En el caso de tuberculosis pulmonar, ¿verdad?, que esta bacteria es intracelular y es capaz de sobrevivir a los macrófagos. Entonces hay una activación intensa
de los macrófagos que se convierten en macrófagos activados y también en células gigantes multinucleadas en la zona de la infección, ¿verdad? Y esto, o sea que es una fuerte respuesta inmunológica que después también se va a rodear de linfocitos, de fibroblastos, que van a producir fibrina y van a formar este granuloma que va a producir como una mancha en el pulmón, de manera a contener la infección en esa zona, ¿verdad? Y esto después en un paciente inmunosuprimido, por ejemplo, se puede, digamos, reactivar la infección, ¿está? Y se puede diseminar incluso por otras zonas del cuerpo. Y participan en esta respuesta tanto los linfocitos TCD4 como los linfocitos TCD8, que los linfocitos TCD4 producen citocinas, ¿verdad? Como el interferón gamma que activa a los macrófagos, entonces se produce una fuerte respuesta también de macrófagos y liberación de otras citocinas. Y en el caso de los linfocitos TCD8 van a producir la destrucción directa de las células y también de esa forma van a causar esa lesión tisular. Entonces se caracteriza por una infección, una inflamación granulomatosa. También se utiliza esta reacción de hipersensibilidad de tipo retardado para el diagnóstico. Por ejemplo, en el caso de la tuberculosis, hay una prueba de la tuberculina o reacción de Mantoux o PPD, en donde se inyecta en forma intradérmica los antígenos, ¿verdad?, en el paciente para saber si este paciente estuvo en contacto con esta bacteria y después de a partir de las 24 horas, o sea que preferentemente 48 a 72 horas, hay que observar si se produjo esta respuesta ¿verdad?, inflamatoria que se caracteriza por una induración en esa zona de inyección, ¿verdad? Y esto se mide la intensidad, digamos, de esta induración, se tiene que medir en milímetros el diámetro de esta induración para interpretar si la prueba es positiva. Esto significa que el paciente ya estuvo en contacto previo con Mycobacterium tuberculosis y por eso produce esa reacción. Y se llama de tipo retardado porque en comparación con la de tipo 1, que es inmediata y se produce en minutos, en este caso tarda días en desarrollarse, ¿verdad? Pero siempre hablando de la segunda infección. Pero esta es una prueba que ayuda, pero no es una prueba diagnóstica. O sea, si utilizamos solo esta prueba no nos sirve como diagnóstico porque existen también falsos resultados, ¿verdad? Sobre todo, bueno, falsos positivos y falsos negativos también, ¿verdad? Por ejemplo, las personas que están vacunadas contra la tuberculosis pueden dar falsos positivos, incluso a veces personas alérgicas, por ejemplo, también pueden dar falsos positivos. Entonces se usan también otros. Después cuando veamos la parte de Mycobacterium tuberculosis, vamos a ver cuáles son los métodos de diagnóstico, ¿verdad? Que se utiliza también el cultivo, la coloración de Sid-Nielsen, pruebas de biología molecular, ¿verdad?, de detección de ADN. Entonces, pero acá les quería mostrar que esta es una aplicación, digamos, que se utiliza esta reacción de hipersensibilidad también en una prueba diagnóstica. Bueno, y hasta acá serían las preguntas. No sé si tienen alguna otra duda o comentario. Creo que ya está la doctora Amelia. No sé si la doctora Amelia quiere agregar algo con relación a la metodología esta de las preguntas. No está la doctora Amelia. Perdón. No está ella. Bueno, ¿alguien tiene algún comentario más? ¿No? Bueno, entonces vamos a... ¿Sí? No, yo creo que no, profe. Igual se puede entrar en contacto vía correo para sanar algunas dudas, profe.
Sí, claro que sí, por supuesto. Perfecto, Sin gracias. problema. Y bueno, seguramente el equipo de profesores, o sea, seguramente vamos a seguir hablando de este tema, ¿verdad? De la metodología y